miradas las líneas que unen tu mundo. Hoy nos encontramos desde el Parque Central de la ciudad de Loja. ¿Qué tal, Alain? ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal, amigos televidentes? Hoy les tenemos preparado interesantes reportajes de la perla del Pacífico, Guayaquil. Pero ¿qué te parece, Andrea, si nos vamos ya con Gabriela, que nos tiene preparados los avances y el primer reportaje del día de hoy? Sean todos bienvenidos. Gracias, Alain. Hoy en Miradas conoceremos importantes reportajes de Guayaquil, como el Museo de la Música Popular Ecuatoriana y el Museo de Bomberos. Acompáñenos. El Parque Histórico de Guayaquil, con apenas 4 hectáreas de terreno, basta para acoger más de 50 especies entre aves, mamíferos, peces y otros animales. Está construida como un zoológico de inmersión, es decir, un hábitat natural en el cual los animales disfrutan de total libertad el ecosistema sin que moleste tanto al visitante como al animal. Conozcamos. Aquí tratamos de mostrarles cómo era la historia de la antigua provincia de Guayaquil, ¿no? Cómo era la antigua provincia. Esto más o menos nos enfocamos en la época colonial. Esta antigua provincia se componía de varios tipos de bosques, ciudades, campo, y eso es lo que tratamos de mostrarles aquí en el parque, en 3 zonas bien diferenciadas. La primera, vida silvestre, con 4 diferentes tipos de bosques, ¿no? El primer bosque que encontramos aquí es el bosque seco tropical, el cual tiene árboles que en su mayoría son caducifolios. Esto significa que durante la época seca, que hay escasez de lluvia, van a botar la mayor cantidad de hojas para poder retener un poco más de agua en el tronco. También son árboles de muy buena calidad. Guayacán, Fernán Sánchez, entre otro tipo de árboles muy conocidos se los puede encontrar aquí. Entonces este fue un bosque introducido aquí en el parque, ya que en la mayoría del parque era bosque de manglar. Por eso vamos a observar más adelante que aquí se elevó el suelo. Vamos a darnos cuenta también de que se puede ver vegetación por el tipo de riego del parque, porque recién estamos terminando la época de invierno, pero ya en la época seca es un poco más común ver las hojas caídas en su mayoría, ¿no? La hojarasca. De ahí muchas plantas epífitas, vamos a ver diferentes tipos de orquídeas, bromelias, heliconias. Son plantas que pueden estar sobre la superficie de algún árbol sin llegar a ser una plaga para este árbol, ¿no? Es así que vamos a encontrarlas en diferentes bosques de la costa, también de la sierra y la Amazonía. A 15 familias en exhibición. Dentro de esas familias hay varias especies distintas. Tenemos como ejemplo en el caso de los monos, ¿no? En la isla de los monos hay 2 familias, está la familia de los monos araña y de los capuchinos. Pero dentro de la familia de capuchinos se subdividen 2 especies diferentes, está el cariblanco y el capuchino en sí. En los patos hay 2 familias, está la de los canclones y la familia de los patos, pero en los patos hay varias especies también. O sea, son algunos grupos de familiares que existen dentro del sendero. En primer lugar, la amplia naturaleza, ¿no? Se puede apreciar, respirar, sentir ese ambiente tan maravilloso como es la naturaleza en general. Hay variedad de animales donde uno puede apreciarlos. Animales como el cocodrilo, que es bien impresionante. Hay venados, hay tapir, animales que de pronto uno con mucha dificultad podría lograr ver en otro lugar. Puede uno ver variedad de pericos, loros, monos, en fin. El ave arpía también es bien impresionante. ¿Qué le parece a usted que de miércoles a sábado se recibe mayor cantidad de estudiantes de toda edad, desde niños de preescolar hasta el último año de universidad.
Los domingos es cuando más visitantes particulares tenemos. Realmente un domingo, un promedio de visita está entre 600 a 900 personas. Los feriados generalmente recibimos más de 1.500 ocasionalmente, sobre todo los feriados de julio, que es cuando más gente tenemos. A nuestro primer corte comercial. Les recordamos que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico miradas@utpl.edu.es. Ya regresamos, no se vayan. Siempre he creído que debes ser perseverante en todo lo que haces. Estudiar a distancia en la UTPL me dio la oportunidad de ser un abogado y llevar a la par mi carrera policial. La comunicación siempre ha sido algo grandioso en mi vida. Mi experiencia la compartí con mi padre y hermanos. Ahora, todos estamos en la UTPL. Que me permite compartir mi tiempo entre mis actividades, mi familia y mis estudios. La mejor opción para escribir mi propia historia de éxito. Escribe tu propia historia de éxito. Universidad Técnica Particular de Loja. Decides ser más. Entrar al Museo de la Música Popular Guayaquileña es viajar en el tiempo para recorrer 100 años de historia. Todo comienza en 1892 con la primera escuela de música y continúa con los autores y compositores más destacados de Guayaquil. Así como la cultura musical que se desarrolló en la urbe porteña, se ha dedicado este museo al gran músico Julio Jaramillo. La persona que viene al museo tal vez se ilusione o se engañe pensando que este es el museo de Julio Jaramillo exclusivamente. No, no es así. Es el museo que se honra llevando el nombre de Julio Jaramillo, pero que guarda 100 años de historia de la música popular guayaquileña. Entonces aquí el visitante empieza a recorrer un Guayaquil que se nos fue en arquitectura, pero que se quedó en su música. Y este recorrido comienza por la primera escuela de música de formación para profesionales que tuvo la ciudad, la Sociedad Filantrópica del Guaya, y va avanzando a lo largo de un siglo, ¿no? Recogiendo la memoria colectiva, o lo que quedó impreso en la memoria del pueblo, como homenaje a sus grandes músicos. También guarda como agregados muy valiosos la historia del sonido grabado en la humanidad y todo el proceso de la música grabada, ¿no? Empezando por los rollos originales de Thomas Alva Edison, el inventor del fonógrafo, primer sistema de reproducción y grabación de la voz humana. Hablamos de finales del siglo XIX, 1887, y luego Berliner, el inventor del disco plano y del plato giratorio, ¿no? Las primeras victrolas, las primeras radiolas, las primeras rocolas, todo lo que hubo en el proceso del sonido grabado lo tenemos aquí. Tiene 1 año 4 meses atendiendo al público y hemos experimentado la gratísima satisfacción de contar con una acogida extraordinaria. En el primer año de actividades cerramos con 40.000 visitantes. Y trabajamos mucho con escuelas, con colegios, con grupos turísticos de estas y otras provincias y con extranjeros también, pero lo más alentador es el hecho de que los fines de semana especialmente
porque el museo trabaja de miércoles a domingo. Concurren las familias ecuatorianas, las familias residentes en la ciudad y visitantes que quieren reencontrarse con su identidad musical. Quédese con nosotros porque más adelante podrá ver la segunda parte de este interesante lugar. Pero ¿qué les parece si antes damos una mirada al Foro de Libertad de Expresión dictado por expertos en la ciudad de Guayaquil? La libertad de expresión es algo que se ha construido a través de la historia, que nos da la posibilidad, tanto como individuos y también como miembros de una sociedad, a poder expresar nuestras opiniones, a poder debatir nuestras opiniones y confrontarlas con las opiniones con los demás, libre de temor a ser reprimidos por emitir esa opinión. El tema de la libertad de expresión, la libertad de información es un tema bastante interesante, sobre todo si tenemos en cuenta el contexto latinoamericano, donde en algunos países, sobre todo Ecuador, Venezuela, en algunos casos Argentina, hay como ciertos grados de conflictividad y se está empezando a poner en duda si esa libertad de información es tal. Entonces me parece que es un debate interesante, es una reflexión necesaria y creo que todos aquellos que estamos involucrados con la comunicación tenemos que aportar, al menos participando pasivamente desde las butacas. Yo creo que sí hay libertad de expresión en Ecuador, porque yo creo que hay suficientes medios bastante diversos, ¿verdad?, que representan distintos intereses, medios privados y medios públicos, y vemos un debate de ideas, ¿no? Ahora que si usted me dice de que si están en riesgo, en toda sociedad democrática siempre está en riesgo la libertad de opinión, siempre, como todos los otros derechos humanos que tenemos. Por eso es que nosotros tenemos que estar renovando nuestro respeto a esas libertades, justamente para que no vayan a perderse. Es difícil esa pregunta, porque es difícil hacer futurología. Los nuestros son países muy inciertos, hay mucha incertidumbre, puede pasar cualquier cosa. Las reglas de juego nunca son claras. Yo quiero creerle al gobierno ecuatoriano, aunque se apega a la ley, que es lo que dice. Y en ese sentido, si sigo esa creencia, no debería haber mayores problemas que esto. Lo que sí creo es que esto está generando una suerte de autocensura en muchas cosas por parte de casi todos los medios, ¿no? Incluso nosotros lo hemos experimentado en cierta medida. Hay como un miedo a publicar o a decir por miedo a ser atacado, censurado, lo que sea. Yo creo que tiene que ver con muchas cosas, sobre todo con la formación de la gente, de los profesionales, por una cultura de trabajo y porque no creo que tenga mucho que ver con las políticas y los gobiernos, porque han habido gobiernos mucho más difíciles y dictatoriales en otros países. Hay otros países que han sufrido más gobiernos más duros que Ecuador. Dejando de lado la prensa amarilla, dejando de lado la cosa alarmista de que te pongo 20 muertos en un noticiero. Eso no es noticia. Entonces, lo poco que queda para lo demás es casi algo mecánico que hacen los medios respecto al procesamiento de la información. Y ahí vuelvo a lo que te decía hace un rato, el periodismo de investigación. No hay construcción real de la noticia. El propósito es que pensamos que en las sociedades contemporáneas, y Ecuador no escapa a eso,
existen muchas tensiones que ponen en entredicho la libertad de expresión y la libertad de información, y pensamos que era importante crear un espacio donde pudiéramos oír tanto de exponentes ecuatorianos como exponentes de otros países. Hay un venezolano, hay un argentino, hay un peruano, cómo se está debatiendo, cómo se está analizando este asunto en el mundo y en América Latina. Siga con nosotros porque más adelante podremos conocer el Museo de Bomberos de la ciudad de Guayaquil. Manténganse en nuestra sintonía. Siempre he creído que debes ser perseverante en todo lo que haces. Estudiar a distancia en la UTPL me dio la oportunidad de ser un abogado y llevar a la par mi carrera policial. La comunicación siempre ha sido algo grandioso en mi vida. Mi experiencia la compartí con mi padre y hermanos. Ahora, todos estamos en la UTPL. Que me permite compartir mi tiempo entre mis actividades, mi familia y mis estudios. La mejor opción para escribir mi propia historia de éxito. Escribe tu propia historia de éxito. Universidad Técnica Particular de Loja. Decides ser más. El Museo del Bombero Ecuatoriano es un lugar que busca la construcción colectiva de conocimiento sobre la memoria histórica del patrimonio bomberil. Todo esto a través de la exhibición de aquello que pueda dar testimonio de la historia del benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Les invito a conocer el Museo del Bombero Ecuatoriano Coronel Félix Luque Plata. En él encontrarán 173 años de historia. Podremos comenzar con la máquina Guimbalete que está en esta parte de acá, que es del año de 1878. Esta máquina participó en los grandes incendios de Guayaquil, que fueron el 5, 6 y 7 de octubre de 1896 y el 16 y 17 de julio de 1902, que era el incendio del Carmen. En la parte de arriba podemos encontrarnos con la fecha de inauguración de la compañía del museo, que fue el 25 de julio de 1982. Esta planta era subterránea hasta la ría, y también una vez que se le ponía leña a la chimenea que está en la parte de allá, entonces comenzaba a funcionar los motores de estas máquinas y se extraía el agua de la ría que entraba por medio de tuberías, y de ahí pasaba a estos calderos, y una vez que entraba a los calderos la expulsaba con la fuerza de los motores para la parte de afuera, donde estaban dos tuberías, una de 8 y otra de 16 pulgadas, por donde se iba el agua arriba a los tanques de cantación en el cerro. De ahí se cerraban las llaves y en el momento que se necesitaba, que había un incendio, entonces se abrían las llaves de arriba del cerro para que baje por gravedad a los hidrantes que estaban ubicados en ciertos sectores de la ciudad. Una campana de bronce del año 1774 es el objeto más antiguo que tiene el museo. Hemos entrado a la galería de óleos. En él podemos apreciar óleos de comandantes del año 1875 en adelante, ¿no? En estos vitrinas o muebles podemos apreciar las condecoraciones o medallas que ha recibido la institución por parte de instituciones públicas o privadas, y también internamente. A partir del 3 de agosto del 2001 fue la fecha de reinauguración del Museo del Cuerpo Bombero, que es la parte que ustedes ven en la parte acá abajo. Anteriormente, el 25 de julio de 1982 se inauguró la parte de arriba, que es en el mezanine, y a partir del 3 de agosto del 2001 se reinaugura el museo con la parte de acá abajo hasta donde ustedes lo ven.
museo es formidable. Yo realmente admiro los bomberos porque la velocidad que tienen es realmente imponente. Además, viendo estas máquinas y cómo se manejaban desde el año 1900, digo, todavía los admiro más, ¿no? por los heroicos que han sido, ¿no? Después de las máquinas gimbaletes vinieron las máquinas a vapor que cumplían las mismas funciones, sino que las de allá eran trabajadas, las máquinas gimbaletes eran trasladadas y trabajadas por los seres humanos, 15 personas en un lado, 15 personas del otro lado, y así mismo succionando, entraba el agua y se podía llegar con las mangueras hasta el sitio del incendio. Distintas marcas y distintas jerarquías. Tenemos desde ayudantes hasta primeros jefes de brigadas, comandantes. Si ha fallecido una persona importante para la institución, o sea, un jefe que tiene jerarquía y toda cuestión, entonces en la parte de adelante se pone el símbolo bomberil que representa lo que ha sido esa persona en la institución, dentro de la institución. Sí, por supuesto, Guayaquil es una ciudad pujante, realmente hermosa. Y le vuelvo a repetir que el pueblo guayaquileño es realmente muy gentil y muy bueno con los visitantes. En la segunda parte de nuestro recorrido por el Museo de la Música Popular Ecuatoriana, usted podrá conocer acerca de uno de los cantautores más importantes de nuestro país. Estamos hablando del Ruiseñor de América, Julio Jaramillo. Esta sección comienza el homenaje a Julio Jaramillo Laurido. Se ha recreado una zapatería porque él fue aprendiz de zapatero. Y por medio de digitalización a esta foto de un niño X se le dio los rasgos físicos de Julio Jaramillo para recrear esta zona. Teníamos que ser consecuentes con quién da el nombre al museo. La tercera parte final, porque vamos en orden cronológico, es un homenaje a Julio Jaramillo. Es el espacio donde recreamos la vida de Julio Jaramillo y su trayectoria artística, ¿no? Desde sus orígenes humildes hasta el triunfo máximo alcanzado por él en algunos países de América, donde él fue considerado un ídolo y donde su música se sigue escuchando todavía. Listo, finalmente El rango histórico del museo es de el 1892, en que se funda la Sociedad Filantrópica del Guayas, con su escuela de música, hasta 1978, que es el año en que muere el Ruiseñor de América, Julio Jaramillo. Un representante que caló muy hondo en el pueblo. Fue un cantante del pueblo y para el pueblo. Su música y sus canciones llegaron muy hondo en el pueblo, por eso se mantuvo vigente, mientras no estuvo en el Ecuador por el lapso de unos 10 años. En el año 1978 fallece Julio Jaramillo. Este es el apoteósico cantidad de pueblo que hay acompañando a su féretro. Según las notas de prensa, más de 250.000 personas acompañaron a este féretro. Como ustedes pueden observar, fueron cantidades bastante grandes las que acompañaron. A todos los compatriotas que viven en el exterior, a los que son de otras provincias y a los extranjeros que nos visitan, les diría que cuando vengan a Guayaquil, al final del barrio Las Peñas, donde fue la antigua cervecería, hoy Puerto Santana, tienen un punto de reencuentro con su identidad musical.
Y desde la puerta de la ciudad de Loja nos despedimos. Gracias por haber compartido con nosotros estos 30 minutos de su programa. Esperamos que lo hayan disfrutado. Sus comentarios y sugerencias nos los pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico miradas@utpl.edu.es. La próxima semana estaremos con más historias, vivencias y lugares del Ecuador. Hasta la próxima.